Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Llama al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Gracias a quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM, quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas en Facebook, estamos transmitiendo por facebook.com/Libertópolis, en YouTube a través del canal Libertópolis y en Twitter a través de @Libertópolis por Periscope. Y bueno, ¿cuáles son estas? Estamos platicando con Jesús Chico de Artemis y Edinter y Carmen de Ola, María del Carmen de Ola de Penguin Random House. Y la pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que nos traen? En lo particular, me voy a fijar en el segmento jóvenes del que hablamos antes, que está surgiendo pero muy grande. Entre 10 y 25 años, los que fueron aquellos lectores de Harry Potter ya pasaron a 30 años o más, pero viene un grupo de jóvenes, pero a nivel mundial, no es. Ajá. Y esto sí, los medios de comunicación, internet y todo esto nos está ayudando. Si le digo este título, ¿usted qué piensa? Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Esta persona empieza a escribir y lleva su página y la comienzan a seguir. Y se dan cuenta los jóvenes, porque empieza a tener millones de consultas. Cuando hablamos de esto es muy importante, o sea, un libro que llega aquí ha podido tener ya en Estados Unidos, en Europa, donde sea, varios millones de ediciones, de títulos vendidos, de ejemplares, y entonces en un momento dado preguntas, ¿por qué este título te va a llamar a ti la atención? Primero, estás hablando de niñas rebeldes, son personas que se han salido del común camino. Y entonces la autora comienza a hacer pequeñas biografías. Ya la gente quiere prepararse más y busca cada vez más ejemplos a quien seguir. Exactamente empieza esta persona, Cuentos de Buenas Noches, reinventa los cuentos de hadas, pero a través de personas que han existido. Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena Williams y otra serie de mujeres extraordinarias. Entonces, cuenta las historias para esas jóvenes y empiezan a sentir, no era tan rara esta persona. Resulta que Frida Kahlo también era joven como yo, también tuvo todo esto. Es tan bueno la forma de contarlo, aparte se decidió ilustrar el libro. El libro ya frío, como conocíamos antes, solo de letras. Así es. Cada vez, hasta en la literatura, todo ha cambiado. Esto ha hecho que tú, al mirarlo, te sientas verdaderamente feliz.
Y ya son 4 series, Niñas Rebeldes, Jóvenes Rebeldes, ya pasó también a hombres. Son 2 años que lleva y los millones que ha editado. La autora no es fácil saber. Y no solo para niñas, porque o sea, ahora ya salió los adultos, el de niños. Sí, pero ahora los adultos les gusta. Los adultos nos enganchamos rápidamente. Ahora que pasabas las páginas, recordaba o sea, hay personajes todos femeninos, ¿no? Personajes del mundo del arte, del mundo del deporte, del mundo de la política, del mundo de la ciencia. Pasaste María Callas, Nina Simone, jazz, Isabel I, Isabel, ¿quién más? Bueno, pasaste un poquito rápido. Incluso Hillary Clinton, bueno, o sea, todos los personajes. Y ahora que mencionamos estos aquí personajes... Está en el libro 2 está Rigoberta Menchú. También, o sea, sí. Y ahora que mencionamos estos personajes, hago una cuña ahí pasando al área de adultos y de la no ficción, o sea, es una historia real, es un libro de memorias de Michelle Obama, que también ha salido hace un par de meses. Esta sí está pensada ya para adultos, ¿no? Que se titula Becoming, mi historia. Por cierto, ¿ustedes saben en qué año nació Michelle Obama? ¿No? Piensen. En 1953. Frío. A ver tú, María Dolores. ¿Por el 65? Uy, bueno, 64. Oh, muy okay. bien. Pues es un libro de memorias que bueno, de la ex primera dama, que va desde su infancia. Ella nació y creció en una zona del sur de Chicago, pasando por su etapa como directiva, que fue de ciertas empresas, y terminando en sus años en la Casa Blanca. Es un libro que, bueno, ha recibido muy buenas críticas por ser un libro, lo anoté para no olvidarme de esto, un libro honesto, porque la idea no es contar grandezas, no es su intención, ¿no? Descubre logros, descubre muchas decepciones, tanto en la esfera privada como en la esfera pública, ¿no? Mi historia, Becoming, de Michelle Obama, hablando de biografías, memorias, hago esa cuña. ¿Qué más, Jesús? Decirles esto, ¿qué forma hay de atraer a una joven, a un joven que todo el día está con su pequeño aparatito, moviéndole, corriendo los dedos? Pues tienes que entrarle a la literatura a través de este mismo aparatito. Germán Garmendia ha venido las 2 veces últimas a Filwa. Es un mexicano que comienza una página y empieza a escribir todos los días. Y termina por ser tanta la demanda que en un momento dado las editoriales se dan cuenta de la fuerza que tiene ese personaje, que le siguen, como digo, hasta millones. ¿Y el primer título, escribe sobre qué? Él escribe sobre el cada día. Son youtubers o influencers, básicamente, sí. Pero lo que le gusta a los jóvenes es que les cuenten su vida, la de hoy, cómo se vive el hoy. Y el primer título que él hace, imagínate, Chupa el perro. Y tuvo miles y miles, llegó creo que a 200 o 250,000 que editó. Y el segundo, de él mismo, Garmendia, es un mexicano, pero que tiene cantidad de seguidores, hace el otro que se llama Di Hola. Pero nuevamente se mete en la vida de los jóvenes. Él cuenta ante todo qué le pasa a aquella muchacha, por qué le dejó el novio, por qué tuvo este problema con sus papás, todo eso. Entonces, cuenta la vida real y de forma que le responden y él mismo va haciendo su historia cada vez más grande. Este es otra de las formas en que se está expandiendo la literatura para jóvenes. Títulos que te parecen, no sabes por qué, pero de alguna manera sí tienen un gran impacto en la vida de los jóvenes. Esta literatura está hoy entre la literatura para jóvenes y la literatura
novela histórica y semihistórica son las que están... Las tendencias. Las tendencias. Así es, así es. Son Realmente tendencias lo que y la del cine lo que que dijimos. explotan, claro, lo que explotan es los intereses de los jóvenes en las redes. Así ¿no? es. Entonces, incluso a veces los mismos jóvenes en estos canales de estos youtubers les dicen, oye, escribe sobre tal cosa, nos gustaría que escribieran sobre tal cosa, y entonces ellos escriben sobre esto. Es decir, la idea es satisfacer también los intereses de estos, los intereses del público, ¿no? Que a veces es millonario, ¿eh? O sea, son millones y millones de seguidores que tienen estos influencers. Sí, parece extraño, Sí, pero... gracias. Nos mandan un mensaje y nos dicen que es chileno. Sí, es chileno. Germán Garmendia. Garmendia es chileno y bueno, gracias por la aclaración. Cierto, gracias. Gracias por la aclaración y ahí está. Y ya se encuentra este libro, Di Hola. Diola, Este es el segundo que él edita. Pido disculpas. Yo creo que después se radica en México, es donde está, por eso. Pero sí, está. Gracias por la aclaración. Es que ahora estos youtubers ya son globales. Y todos saben. Yo quisiera también comentar acerca volviendo al tema del cine. No sé si leyeron este fin de semana una entrevista muy interesante que salió en un medio local impreso, El Periódico, sobre una película que acaba de ganar pues un premio muy reconocido en Venecia, entiendo, la película Roma, sí, de Alfonso Cuarón. Bueno, y además hay un montón de reportajes acerca de esta novela. Entiendo que se estrena en Netflix el día 14, o sea, esta semana. Y conversábamos con un grupo de editores que se están tratando temas que también, pues bueno, quizás habían quedado un poquito como escondidos. Esta película de Alfonso Cuarón se titula Roma porque sucede en la colonia Roma de la Ciudad de México, y trata, entre otras muchas cosas, pero gira en torno a la empleada doméstica que vivía en la casa de uno de los personajes, ¿no? Y todo este mundo que pues muchas veces es un mundo invisibilizado, ¿no? El de las empleadas domésticas. Y conversábamos, les decía, acerca de la referencia con un título que publicamos este año en Guatemala de una autora guatemalteca que se llama Anabela Giraca. El libro se titula Para servirle. Y que, bueno, pues es una novela que nos está dando muchas satisfacciones, porque precisamente pone enfrente este mundo que casi siempre está detrás de la puerta, ¿no? El mundo de esta ayuda que tenemos en casa. Que ayudan en casa. Las personas que ayudan están contratadas en casa. para ayudar en casa. Exactamente, ¿no? Y pues la recomiendo. Tu esposa Jesús la leyó y bueno, nos hizo también un comentario muy muy bonito. Ha circulado la novela por varios clubes de lectura y la verdad es que la impresión, o sea, la reacción de las lectoras, que pues la mayoría han sido mujeres, interesante esto también está, la reacción de las lectoras ha sido siempre por ahí, ¿no? Caramba, son personas que conocen tanto de nosotros, porque están en nuestra casa, y nosotros conocemos tan poco de ellas, ¿no? Bueno, son unas historias. De hecho, la autora Anabela Giraca estuvo recorriendo el país buscando a ciertas personas con las que se entrevistó para recoger todas estas historias sacadas de la vida real con las que teje esta novela, ¿no? Es decir, conocer todas estas personas que están al servicio de unos patronos
ahí no hay ni buenos ni malos, el tema de que son la humanos. sirvienta es buena y los patronos son malos o al revés, no, es decir, aquí todo el mundo tiene que ver cómo hace para sobrevivir. Una frase muy que todas las lectoras en los clubes, por ejemplo, recalcan, ¿no? Y es que cuando las empleadas se reúnen a veces los domingos por la tarde y una le dice, oye, qué curioso, ¿verdad? Qué control que quieren llevar siempre en las casas. Antes de que se vaya la señora, cierran la despensa, cierran las puertas de las habitaciones, cierran aquí, cierran allá, pero nos dejan a sus hijos, ¿no? O sea, es cosas que te pones a pensar como diciendo, oye, ¿los hijos son qué? Sí. O sea, es más importante guardar los frijoles y el arroz bien cerrado con llave y nos dejas a tus hijos. Bueno, es una novela muy muy bonita que también la recomiendo, con la que se pasará un buen rato. Sigamos. Jesúsín. Sí, nuevamente otro fenómeno, pero que comienza en... ¿Cómo es la pronunciación? Es Wattpad Star. 500,000 seguidores. Ana Coelho comienza con estos seguidores, pero en un momento crece tanto, es una autopublicación. Sí. Se autopublican en las redes. Ajá. ¿No? Y en un momento dado la buscan. Y Así este es. el sello Random Penguin. Sí, señor. Entonces, Ana Coelho, todo lo que escribe, tiene de salida ya el sello de garantía, y normalmente los jóvenes lo compran porque les da la posibilidad otra vez de imaginar en grande. Los que tienen ahora de 10 años a 30 son personas que no quieren quedarse en este pequeño mundo tan cerrado, y entonces se inventan mundos nuevos, y de ahí lo que llamamos fantasy, que sigue siendo, y la mayor parte de películas es eso, pero la lectura les abre otros caminos. Otra autora, el título es, el libro 1 es La Oscuridad, es una trilogía, y este concretamente se llama Luna, pero todo lo de Ana Coelho es un nacimiento a través de seguidores que, como digo, tener 500,000 solo lo tienen ciertas gentes. Y pensemos que la mayoría de estos libros para jóvenes suelen ser libros voluminosos. O sea, no son libros de 50 páginas. Y hago el comentario porque, bueno, esto que muchas veces decimos es que los jóvenes no leen, es que sí, pues leen. Es que no es cierto. 400 los páginas. Los jóvenes leen, lo que pasa que leen lo que a ellos les gusta leer, no lo que se les impone, lo que les gusta leer, ¿no? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablando de lo que les gusta leer, qué pasa con los clásicos, qué pasa con estos que conocemos como clásicos, se deberían leer, van a desaparecer o seguirán siendo clásicos. Y pensaba, por ejemplo, en si Harry Potter se va a convertir ya en un clásico. Y no importa qué edad tengan, o sea, que llegue un momento en que los hijos de quienes leyeron los estrenos estén leyendo estas historias. Vamos al corte y regresamos. Muy bien. Ya han cambiado el juguete. Disfruta lo mejor de la San Martín y puede llegar a tu casa, a la puerta de tu casa, si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, llamando o marcando el 2215 1515, lo mejor de la San Martín hasta la puerta de tu casa. Estamos platicando con María del Carmen de Ola de Penguin Random House y también con Jesús Chico de Artemisia de Inter, y estamos hablando acerca de libros. Me ha llevado una grata sorpresa y he descubierto todos estos autores para jóvenes, y preguntaba los clásicos, ¿qué pasa con los clásicos? ¿Se siguen leyendo los clásicos?
¿Y qué pasa también para aquellos que les gusta leer no la ficción, sino quieren leer cosas que puedan aplicar, por ejemplo, en las empresas? Mira, voy con lo primero. He descubierto, y no sé, Jesús, si me darás la razón, que a veces para los jóvenes mencionar esto de los clásicos les hace un poquito de alergia. Porque cuando le hablas de los clásicos, pues se imaginan algo, no sé, como que algo, y bueno, ¿y esto cuándo pasó? ¿Esto qué es, no? Porque, bueno, pues no nos engañemos, ¿no? Se cuentan historias, pues a veces muy lejanas en el tiempo, los personajes se mueven en unos ambientes que posiblemente ya son posiblemente son desconocidos, pero lo que decíamos hace un momentito en la pausa, y es que más que hablar de clásicos, pues hablamos de, por ejemplo, novelas de aventuras, como por ejemplo de Julio Verne o por ejemplo Emilio Salgari, que se consideran, bueno, pues decimos en el mundo literario hablamos de los autores clásicos, pero son realmente escritores que plasmaron aventuras con personajes que les suceden situaciones muy similares a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Hay algo también muy interesante que bueno, creo que vale la pena mencionar. Tenemos un autor en Penguin Random House que se llama Rick Riordan, que lo tenéis en Artemis, que lo que ha hecho este autor es algo muy, muy significativo, y es que ha utilizado personajes de la mitología griega, romana, de la mitología escandinava, y ha elaborado historias a partir de estos personajes, siguiendo muy de cerca pues la mitología, ya sea griega, romana, y de verdad que es una forma de que los jóvenes se acerquen a este mundo tan lejano, a través de historias actuales, ¿no? Pero que se basan en esta mitología. También comentábamos acerca de libros como que ya se ha convertido en clásicos, como El diario de Ana Frank o como El Principito, etcétera. Pero, por ejemplo, yo lo que siempre comento con mamás que a veces me dicen, oye, es que, bueno, yo lo que pienso es que los chicos tienen que empezar leyendo lo que quieren leer, lo que les gusta, ¿no? Y después, pues bueno, no estaría de más que los mismos papás le vayan como que intercalando a los jóvenes, pues un libro de estos, ¿no? Por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, o Viaje a la Luna, o no sé, pero que vayan intercalando. Va a ser muy fácil, pero cuando el chico o la chica ya se hayan enganchado de alguna manera a través, pues no sé, a través de Germán Garmendia o a través de Ana Coelho, o sea, engancharlos, y después ya enganchados es mucho más fácil que vayan acercándose a este y otro tipo. La misma lectura te lleva a otras lecturas. Esto es así. Y van descubriendo. Y lo van descubriendo. Qué lecturas les son más agradables. Exactamente, pero que no sea por obligación. Esto yo pienso que es lo más importante. Jesús. Sí. Reconozcamos, y se lo digo, esta sí es otra experiencia que sí la he vivido. Este año exactamente, entre más o menos, han llegado pidiendo publicación o consejo. La palabra exacta puede ser esta: usted nos puede aconsejar qué caminos, qué proceso hay que hacer para editar un libro. No les miento, es casi 3 y hasta 4 veces al mes que uno recibe de estos jóvenes correos. Que escriben. Entonces hay novelas de ficción, la mayor parte, y después me gusta entrevistarme con esa persona. Me mandó el original, lo vi, lo leí, si no todo, leí, sé cómo va, y le pregunto, dime, ¿de dónde te viene esto?
todos empiezan casi con lo mismo. Es que en mi casa, mi papá, mi abuelito, mi mamá tenían una biblioteca, yo la vi, me interesó y empecé a leer. Y nuevamente porque lo más difícil es adquirir vocabulario. Eso es lo más difícil, porque si no, agarras un libro y a la 4ª página dices, pero te está repitiendo. No puedo decir el nombre, pero me acaba de llegar una novela de un joven que sí ha estudiado literatura, tiene 24 años, estudió literatura en la Marroquín, pero también en la San Carlos. Tiene un lenguaje tan hermoso que me dejó impresionado. Y él lo que me está pidiendo es asesoría para ver cómo se puede editar su obra. Entonces, la mayor parte coincide en que ha leído mucho y ha leído clásicos. Cuando leen bastante, les da ganas de escribir. Esto casi siempre es como diciendo, bueno, yo también puedo, yo también quiero. Sí. ¿No? Tengo algo que decir. Es muy interesante. ¿Qué pasa con aquellas personas que no leen o que no les gusta tanto la ficción, sino que quieren temas que se puedan aplicar, como en las empresas, temas más de la vida práctica, por así llamarlo? Yo entiendo que vuestros oyentes, y más a esta hora, la mayor parte deben ser adultos y empresarios. Vuestra emisora y vuestros programas, todos ellos van dirigidos a pensantes, honestamente lo digo. Es gente que piensa y le gusta que le digan esto, le cuenten esto, el gobierno hizo esto, pero todo basado en realidades, porque la noticia la tienen constatada, ¿no? Entonces, para ellos, les diría, para esos adultos que nos están oyendo, una novedad: véndele a la mente, no a la gente. Es la segunda obra y la primera se tituló Neuroventas. Es tal la cantidad de libros que ha vendido, o sea, por algo va a ser. No, esto está para vendedores en gran parte. Entonces dice, ¿cómo vender sin hablar tanto? Véndele a la mente y no a la gente. Entonces vuelve otra vez la psicología. ¿Qué piensa el posible comprador? No lo que tú te imaginas y que va a comprar. No, normalmente convéncele en la mente antes que decirle las bondades del objeto que le estás vendiendo. Tienes que decirle, usted pensó y por qué vino y por qué. Entonces, véndele a la mente. Es un libro que está muy bien posicionado. Otro es también Cambia el chip. Cómo afrontar cambios que parecen imposibles. Fue número 1 en el New York Times con más de 500,000 ejemplares vendidos. Cambiar el chip es muy fácil, es lo que todos los días hacemos. Mira, ya me cansé de escucharte siempre lo mismo. No, cámbiate y vas a ver cómo tu vida cambia. Y si queremos una historia más cercana de temas similares, lo conoces más tú, de temas similares, les recomendaría Memorial de Cocinas y Batallas, la singular historia del nacimiento y desarrollo de Pollo Campero, escrito por uno de sus creadores, Francisco Pérez de Antón. Es una historia de empresa, es una historia de liderazgo, y es, pues yo diría que prácticamente es el único libro que tenemos en Guatemala de esa naturaleza, ¿no? De ese tema y de esa calidad. De esa calidad, de una empresa exitosa. Y fíjate, María Dolores, es una historia de empresa, Memorial de Cocinas y Batallas, la singular historia de Pollo Campero. Es una historia de empresa que es, a su vez, un texto literario. O sea, es que a veces pensamos que la literatura es algo así como algo muy elevado, que no, es una historia muy bien escrita, ¿no? De manera que ahí aprendemos no solo cómo nació, cómo se fundó, cómo creció, por qué altibajos pasó esta empresa, que como cualquier otra empresa exitosa que se preste de serlo, ha pasado por muchos altibajos, y ahora es una empresa exitosísima, ¿no? Y está muy bien contada. Memorial de Cocinas y Batallas. Claro. Les diría otro que lo han estado oyendo nombrar y sobre todo es uno de los autores más reconocidos en idioma español,
a nivel mundial en temas de geopolítica, de economía, es Andrés Oppenheimer. Y el título, Sálvese quien pueda. ¿Y de qué trata eso? Exactamente nos vamos a preguntar dentro de 10 años qué es lo que van a haber hecho los robots, las máquinas, la inteligencia. Cuenta un caso bien sencillo. ¿Cuánto hace que una tarjeta saca y dice, paga el parqueo simplemente con esta tarjeta? ¿En qué hace 10 años, díganme, si estaba automatizado el pago de parqueos? Pero es que ahora ya ni siquiera la cabina hace falta, sino en tu propia tarjeta que llevas de crédito o de débito, puedes pagar. Lo que él quiere demostrar es salvarse quien pueda, quiere decir, si no cambias, el mundo te va a llevar. Y se refiere exactamente a el trabajo que desarrollan las personas. Y de hecho, Oppenheimer tiene un libro anterior a este que también tuvo muy buena crítica, que además tiene relación, que se titula Crear o Morir. ¿Sí? Que es un poco el mismo estilo, o cuentos chinos, o sea, Oppenheimer es un autor que tiene buena mano, creo que en CNN creo que tiene unos espacios. Él tiene espacios seguidos, pero sobre todo los domingos. Y es interesante porque entonces en este libro lo que habla es todo este proceso de la automatización, la inteligencia artificial y toda esta cuarta revolución que hemos llamado, cómo está revolucionando el mundo del trabajo. Lo que está diciendo es que es más rápido de lo que creemos. Así es. En 10 años, posiblemente, el hecho de pagar el parqueo que estábamos diciendo, puede cambiar hasta cómo pedir la comida, pero es más rápido. Entonces, quien está trabajando en esto, esta persona que atendía ese parqueo y que ganaba al mes X cantidad, resulta que de la noche a la mañana ya no tiene ese trabajo, lo perdió. Entonces, y también habla, cómo hacer para adaptarse, que tú te adaptes. Tú mencionabas hace un ratito, Jesús, que los radioescuchas de Contravía por la mañana, por la tarde, todo a pulmón, pues son personas, que les gusta tener argumentos para discutir acerca del mundo, acerca de las cosas que suceden hoy en día y demás. Pensando en estos lectores, hay 3 títulos de un escritor judío, por cierto, que se titula Yuval Noah Harari. Tiene una trilogía de la que te traigo el último, María Dolores, y quisiera que me lo aceptaras como obsequio de Navidad. Tiene 3 títulos que en este orden cronológico. El primero se titula De animales a dioses. El título es Sapiens, por cierto, Sapiens. Y el subtítulo De animales a dioses, breve historia de la humanidad. El segundo es Homo Deus. Miren ustedes, ya el título ya es retador. Homo Deus, breve historia del mañana. Y el tercero, que acaba de salir, se titula 21 lecciones para el siglo XXI. Y pues es esto, ¿no? ¿Qué tanto sabremos, un poco enlazando con el de Oppenheimer, qué tanto sabremos manejar todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos descubierto, para que realmente sea a favor de nosotros? Aquí te dejo el libro enfrente de testigos. Son de verdad, son libros que de verdad para pensar, para reflexionar, para disfrutar estas lecturas. De verdad que Sapiens, Homo Deus y 25 lecciones. Y por último, para cerrar, si me permites, claro, a todos los que son pequeños empresarios, como podría ser yo y otros muchos, acaba de salir un título buenísimo. De una vez es ganador del premio para pequeñas empresas y está titulado nada más ni nada menos que Contabilidad para numerofóbicos, una guía de supervivencia para propietarios de pequeñas empresas, que normalmente lo que más miedo nos da en la empresa son los números, son cuadrar, son el ver cómo te está manejando tu contador, los números, si te dice la verdad, si no.
Entonces, para perder el miedo al contador y a todos los que manejan los números en tu empresa... Y a los números. Y a los números. Y a los números. El título acaba de salir, pero dice que tiene un éxito muy, muy importante. Pues Esto es todo. Pues muchas gracias, y aquí están las recomendaciones para todos los que están interesados en generar ese hábito, quienes ya les encanta leer, y sobre todo pues no hay como aprender y también quienes les gusta la literatura en cuanto a ficción, pues ayuda también a tomar los retos con otra mentalidad y a poder unir esas ideas. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Vamos a ir a nuestro siguiente programa y vamos a seguir hablando de libros, porque también hay un tema muy interesante que no lo hemos discutido y lo vamos a discutir más adelante, es cómo el leer, lo que hace un libro a tu cerebro, cómo afecta de manera positiva un libro en a tu cerebro en cuanto obviamente lo estás leyendo. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros, nos lo pasamos muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí, realmente el tiempo no se siente. No se siente, hemos terminado y bueno, gracias porque ya vamos, creo que este es el tercer año que hacemos estos programas. Sí, señora, sí. Así que muchísimas gracias. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Regresamos y ya estamos en nuestro programa de Más Negocios. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes redes. Estamos a través de Libertópolis en Facebook, estamos por nuestro canal en YouTube, Libertópolis, y también por Twitter, @Libertópolis, a través de Periscope. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a quienes nos siguen o nos escuchan a través de la 102.1 FM en este tráfico bastante complicado. Les vamos a estar hablando de algo muy, al menos para quienes estamos aquí, que nos encanta hablar de libros, y para eso he invitado a Carmina para que hablemos acerca de libros, y en especial pues obviamente hablemos de libros de negocios, y hablemos también por qué alguien que está metido en el emprendimiento, en los negocios, debería leer, y qué le hace un libro o la lectura de los libros al cerebro. Así que muy buenas noches y bienvenida. Gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, María Dolores, es un gusto estar contigo, y qué más para hablar de libros y comenzar de lo que es de nuestra pasión, ¿no? Así es. Que nada mejor, muchas gracias. Y bueno, empecemos hablando acerca de qué es lo que, por qué alguien que está metido en el emprendimiento, que está en una empresa, debería leer, si muchas veces dice, bueno, si todo lo encuentro en YouTube. ¿Por qué leer? Bueno, los libros tienen una gran ventaja. Muchos de ellos nos cuentan historias de éxito reales. Puedes ver un video en YouTube, pero definitivamente el video en YouTube, para que cuente lo que realmente dice el libro, serían horas y horas de grabación. Entonces mejor compras el audiolibro y te escuchas el libro. Entonces, claro. ¿Me entiendes? Hay gente que te puede analizar el libro y te lo puede digerir, sin embargo nunca vas a tener esa sensación real de lo que está sucediendo. Y tenemos historias de personas reales que han vivido y que han triunfado y que han roto totalmente los esquemas. Tenemos un Steve Jobs, por ejemplo. O sea, leer la biografía de Steve Jobs, es algo muy enriquecedor para cualquier persona, sobre todo si estás en tecnología, aunque no lo estés, porque es acerca de fracasos también, porque la mayoría de estos emprendedores tienen algo en común, todos han fracasado antes de triunfar. Claro, o sea, no lo que hemos dicho, que el éxito antes del trabajo solo se encuentra en el diccionario. Inclusive Mark Zuckerberg, con su Facebook, él era un perdedor con las mujeres. O sea, muchos dirán, yo quisiera tener sus millones por sacrificar ser un perdedor con las mujeres. Pero eso lo llevó precisamente, esa ansiedad de querer conectar, a buscar cosas nuevas. Entonces, definitivamente es. Y todos estos empresarios tienen algo en común. Hace poco Bill Gates habló de la lista de los 14 libros que ha leído este año y por qué los recomienda, por ejemplo. Todas estas personas leen. El éxito tampoco ha llegado solo así. El perfil de muchos de ellos ha sido sí, pero ellos han buscado cómo mejorarse a sí mismos, no necesariamente con educación formal, porque muchos de ellos no tienen títulos universitarios, las grandes historias, pero todos tienen el factor común denominador que leen, son lectores. Warren Buffett, Bill Gates, o sea, todos ellos son personas que leen constantemente.
Y esto, y le dedican ese tiempo. Yo también por ahí leí algunos artículos donde hablaba, por ejemplo, Mark Cuban, que él le dedica un tiempo de su rutina diaria Correcto. a leer. Ujú. Y que es como revisar, como si tú llegas a tu empresa y revisas estados financieros, o revisas reportes, o tienes reuniones, él tenía como una reunión con su libro, por Correcto. así decirlo, o con la lectura. Así es. Y Bueno, entonces- Warren Buffett lee una cantidad de libros al año que se nota que la mitad del tiempo productivo se la pasa leyendo. O sea, es impresionante, pero mira dónde está y cómo se encuentra. Y si alguna persona él promueve la lectura, es él. Todos los años sale diciendo, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Por ejemplo, Carmina, tú hablaste y a mí me ha pasado, por ejemplo, tú hablas acerca de una biografía, Ujú. pero resulta que llegas a la librería y la biografía de este personaje, hay 3, 4, 5 autores. ¿Qué es lo que aconsejas cuando alguien se quiere acercar a leer una biografía de un personaje que pues ha sido famoso, o un personaje muy famoso en la antigüedad? Por ejemplo, a mí siempre me ha apasionado el genio de Da Vinci, Ajá. que era alguien totalmente diferente para su época. Ujú. Entonces, pero encuentras muchas biografías de estos personajes. ¿Cómo acercarte a ellos? ¿Cómo saber? O simplemente, bueno, toman riesgos y toma un libro. ¿Cómo sería ahí? No, ¿Qué aconsejas? yo en ese sentido lo que hago es que entro a la red social Goodreads, que es una red exclusiva para lectores, cualquiera se puede unir, es totalmente gratis como cualquier red social, y ellos tienen la ventaja de que los lectores hacen las reseñas y ellos comentan los libros. Es una red social muy confiable en el sentido de que los lectores lo están recomendando. Lo mismo sucede con Amazon, aunque no vayas a comprar el libro en Amazon, lo vas a comprar en la librería porque lo quieres leer físico, simple y sencillamente lee las reseñas, y por lo general busco las reseñas que no tienen 5 estrellas. Busco las reseñas de 3 estrellas. Okay. Porque las reseñas de 3 estrellas son el punto medio entre que me gustó el libro, pero hay algo que me dejó de menos. Y ahí es donde vas comparando. Y es increíble. En segundos en una librería, por ejemplo, hay libros que me llama la atención comprar, porque el libro se ve bueno y todo. Y cuando ya ves las reseñas, no está tan bueno. Mejor vamos a comprar este, que creo que es mucho mejor y tiene mucho valor, porque quiera que no, la opinión de los lectores, cuando son muchos, cuando solo tiene 1 o 2 reseñas, yo diría, ten cuidado. Y sé sospechoso, porque es tan fácil decirle a un amigo que escriba. Los rankings de Amazon por eso son tan criticados, porque hay inclusive gente que ha hecho ejercicios de libros falsos, y en cualquier momento pones un libro en una categoría y lo compran 3 amigos en ese momento y aparece como el número 1 de ventas. Sin embargo, Amazon tiene ahora, porque le han criticado mucho eso, una lista de ventas donde se mantienen los libros por las últimas semanas. Y Amazon también, como tiene sus lectores digitales, ellos pueden saber qué libros la gente ha terminado. Entonces tienen los libros que han terminado, los más leídos, versus los más comprados. Y cuando ellos están presentando los libros más leídos, ni siquiera es por las reseñas, sino que es porque sus lectores digitales han mostrado que esas personas los han terminado. Entonces, porque Amazon sabe que es muy fácil manipular y decir que mi libro fue, y le tomas la foto y lo publicas, wow, mi libro es el número 1 en Amazon, sí, porque tu mamá y tu hermano lo compraron y lo acabas de subir, entonces obviamente es el número 1 en la categoría. Pero una vez se mantiene por un repetido número de semanas, y las reseñas son estables y tú te puedes dar cuenta, también están las compras verificadas, que te dice cuando una persona en efecto compró el libro, te dice compra verificada o no compra verificada. Y lo mismo de Goodreads. Goodreads inclusive otorga un premio anual, que acaban de terminar las votaciones, y son 3 rondas de votaciones y los lectores están votando. Y son libros que tú has leído y todos los lectores participan activamente. Así que yo diría, todos tenemos, la gran mayoría de personas que van a una librería tienen un teléfono inteligente. No hay prisa en las librerías, hay sofás, hay cafecitos, es lo más cómodo para que te sientes un momento y te tomes la compra. Porque si quieres algo que te enriquece, por ejemplo, o a veces cuando ya conoces el autor, entonces obviamente ya compras el libro que se recomienda solo, porque hay autores, por ejemplo en biografías, la Leonardo da Vinci, está la del autor que siempre se me escapa su nombre, Dios mío, Jacob Isaacson, exacto, que fue la que escribió el de Steve Jobs. Ese autor, cualquier libro que escriba se recomienda solo. Entonces está la biografía de Da Vinci que escribió él, que por favor cómprala urgente. Además es un librazo porque es lindo, porque trae muchísimas fotografías. El libro es hermoso. Salió en inglés el año pasado, como en noviembre del año pasado, y acá a las librerías llegaría, yo creo que lo vi como en junio, julio más o menos, así que está definitivamente, y es un libro hermoso que no, o sea, que si quieren comprarlo en digital, cómprenlo, pero es de esos libros que hay que tener impreso.
Y ahí vamos al siguiente punto y vamos a ir al corte y cuando regresemos, digital o físico. Esas experiencias sensorial. El escuchar cuando marcas. Ay, sí. O no marcar el libro. ¿Cuál es la forma en la cual tú consideras, o más que consideres que hay que tratar un libro, sino cuál debería ser ese acercamiento que uno debe tener hacia los libros? De eso hablaremos cuando regresemos del Claro corte. que sí. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes, muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Estamos hablando acerca de libros con Carmina Valdizán. Nos preguntan si nos puedes nos piden que des nuevamente esta red que es social enfocada en lectores. ¿Cómo no? Se llama Goodreads. Goodreads, ahí cualquiera puede entrar, se genera su cuenta y solo se habla de libros. Así es, y sigues a lectores y normalmente sigues a los lectores porque estas personas publican una reseña y porque te sale, por ejemplo, los libros más vendidos esta semana en historia, los libros más vendidos tal, y si tú quieres encontrar cualquier libro, solo lo buscas por título, por su número de identificación, etcétera, pero es muy fácil, solo pones el nombre del libro o el autor y te salen las páginas de los autores, a veces inclusive te contactan autores para convertirte en un blog, etcétera. Es una red muy amigable en general, sobre todo los nuevos autores están muy dispuestos a tener amistad y contacto con los lectores. En general. ¿Creerías, y vamos ¿crees que existe realmente esta, no sé si es dicotomía o esta encrucijada entre el libro físico, el papel versus el digital, o conviven muy bien ambos? Mira, cuando salió el libro digital, la especulación era que el libro en papel iba a desaparecer y eso no sucedió, al contrario. Creo que los dos están coexistiendo perfectamente bien. Yo, en lo personal, tengo ambos. Soy activista por ambos. Mientras leas, no me importa en lo que leas. En serio. Entonces, creo que es gustos personales y las ventajas y desventajas de cada uno. Se supone, y eso está dicho, hay muchos estudios al respecto. El tema de los estudios, yo tengo mis dudas muchas veces porque cada quien la hace según le convenga, los estudios modernos, pero lo que te dicen es que la experiencia de leer un libro en papel es más completa y sí lo puedo creer en muchos aspectos, porque como es implica todos tus sentidos, porque está el tacto, está el olfato, no solo está la vista. Claro. Entonces, que no es el mismo contacto que tienes con una tableta digital. En cambio, con el papel del libro, el olor del libro, si es un libro viejo, si es un libro nuevo, hasta si tiene polvo, si alguien le guardó, qué sé yo, una flor y la puso a secar adentro del libro. Incluso el marcarlo. Bueno, en digital puedes marcar. Sí, pero el sonido. El sonido, exactamente. O tener tus lapicitos ahí o hacerle anotaciones. Hay gente que, los libros con anotaciones antiguos o de personalidades pues cuestan una fortuna. Un libro con anotaciones por un George Orwell, olvídate. Y muchas de estas personas solían anotar sus libros. Entonces, ahora como que la gente está como un poco, pero hay muchísimos que lo practican. Entonces, está eso a favor. Sin embargo, por el digital, en una tableta pequeña puedes tener cientos de libros. Y, por ejemplo, hay libros muy gruesos, muy grandes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de los de Ken Follett, que son libros grandísimos. Y entonces estás en la calle, andas en algún lugar y ya andas cargando tu libro. El otro día un amigo comentaba en un grupo de lectura que tenemos en Facebook que él estaba leyendo precisamente un libro de Vargas Llosa. Es uno grueso, no me acuerdo cuál fue que dijo, pero es uno de los de Vargas Llosa. Dice que una señora se le acercó y le dijo, ay, qué bueno ver en estos días a jóvenes leyendo la Biblia. ¿Y por qué leyendo un libro grueso? Y él así como, si supiera, no la voy a sacar de su error, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí son libros pesados que cuesta transportar, mientras que es fácil. Segundo, cuando tienes que llevar un libro, a menos que seas muy disciplinado, tienes que pensar, voy a salir de la casa y voy a meter mi libro en el bolsillo. Mientras que si lo tienes en la aplicación del teléfono o en una tableta pequeña que normalmente tienes contigo, es fácil ponerte a leer en cualquier momento. Por ejemplo, vas a Tigo, que quieres renovar tu contrato, Sí. O a cualquier otra telefónica, para que no piensen que le estoy haciendo publicidad a esta en particular, perdón, se me salió, pero es cualquier empresa telefónica, sea de cualquier cosa, o servicio, electricidad, cualquier cosa. Cualquier tiempo de espera. Mientras no es un banco, porque ahí sí más vale que lleves tu libro físico porque no te dejan usar tabletas. Pero, digamos, ese tiempo perdido no se vuelve tiempo perdido, sino que ya no es un tiempo de ocio, sino que puedes ponerte a leer algo.
Entonces es algo muy positivo que tiene la lectura digital. Otra cosa es el tiempo de descarga de los libros, es en cuestión de segundos que tú tienes un libro nuevo. Mientras que si el libro no se encuentra en las librerías locales, que cuando ya eres un lector sucede, o es un libro muy específico de un área para una tesis, para un trabajo, para algo, o eres fanático de tal autor y el libro acaba de salir y de aquí a que venga la traducción en español a este país van a pasar 1 año o 2 posiblemente, y tú ya lo quieres, el tiempo que lo mandas a pedir por internet, peor que en este país no hay ni correos, ¿me entiendes? Es tiempo, mientras que en digital en segundos. Ya salió inmediatamente, normalmente Amazon, cuando tú preordenas un libro así, a las 12 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, ya te descarga, normalmente en Guatemala son 1 o 2 horas atrás, entonces antes del día de lanzamiento ya puedes empezar a leer tu libro. Y ya lo tienes. Que esa es otra opción. Incluso yo recuerdo que, por ejemplo, yo tengo un libro físico y el libro, y al final decidí comprar el libro digital para tener las 2 versiones, y esta era La Rebelión de Atlas. Ah, claro. Entonces, claro. La Rebelión de Atlas lo tengo en mi versión digital y lo tengo en mi versión física, que es el que está rayado, que tiene los post-its, que tiene todo, y la otra es es muy útil porque cuando quiero encontrar alguna cita o algo, lo encuentro rapidísimo en el teléfono. Sobre todo que en Kindle tiene una cosa que se llama rayos X. No todos los libros lo tienen, pero muchos los tienes, entonces tú solo, o en el mismo buscador del libro, pones la palabra o algo que estás buscando, inmediatamente te salen los links de las menciones dentro del mismo libro y tú localizas esas partes. Y si lo has subrayado dentro de la versión digital, solo te vas a tu búsqueda. Exacto. A mí lo que me está pasando ahora es que como tengo bastante volumen de libros, y quiera que no los libros físicos, aunque sí estoy construyendo mi biblioteca, que yo espero tener algún día mi biblioteca decente, tengo muchos libros impresos, pero entonces ya estoy volviéndome un poquito más delicada en qué libro compro impreso, solo un libro por el espacio físico. Por el espacio físico, entonces estoy comprando los libros que realmente considero que ameritan. Entonces leo en digital el volumen de libros, y los que de verdad dije, este libro lo tengo que tener, entonces voy y lo compro. Ya sea que lo ordena, que lo pido, lo busco en una librería. Entonces así estoy depurando yo mi espacio físico de los libros y sin quitarme. Otra cosa que quiero hablar, que vi que Mari Carmen lo mencionó en el segmento anterior rápidamente, es el audiolibro. Yo últimamente cada día escucho más audiolibros, creo que se debe a que descargué una nueva aplicación, pónganle atención a esto, se llama Storytel. Es una aplicación europea de libros. La diferencia con Audible, que es Audible, que es de Amazon, es que la suscripción de Amazon te vale $14.99 la suscripción completa y te dan un crédito al mes. Puede ser que el audiolibro, porque los audiolibros suelen ser caros, porque imagínate ese libro más una persona y normalmente ponen artistas o personas muy buenas narrando. Entonces, el libro es una experiencia, se puede decir sensorial, ahí sí también, porque es la auditiva, es las voces que hacen y todo. Tienen muy buenos narradores. Entonces, el libro es caro. La Rebelión de Atlas, si no me acuerdo, estaban como en $48 o algo así el audiolibro. Entonces, realmente es costoso. Entonces, lo que hace ellos es que te dan un crédito. Yo pago la suscripción anual que no vale $9.99 y con esto tengo el 30% de descuento en los audiolibros, porque me parece absurdo pagar tan caro por un audiolibro. Sin embargo, Storytel te da por €9.99 audiolibros ilimitados mensualmente. Entonces, si los estás usando para el tráfico, que en este país yo los recomiendo muchísimo. Al principio cuesta porque uno pierde la atención, pero siempre tienen un botón de regresar 30 segundos y me voy 30, 60, 1 minuto, 2 minutos, porque de repente pierdo como que la atención o me distraigo pensando en algo. Regresas y de verdad es delicioso. La vista también, si se te cansa mucho la vista. Por ejemplo, yo en las noches últimamente ya estoy tratando de no leer tanto para dormirme antes, entonces pongo el audiolibro y entonces tiene un timer para la noche, entonces le pongo, 20 minutos, ya tengo que estar roncando. Entonces, si estoy despierta porque el libro está muy bueno y mi cerebro todavía no está listo para dormir, le puedes agregar nuevamente el reset y lo pones. Entonces, creo que es un servicio muy bueno por el hecho de que son audiolibros ilimitados y además, para la gente que no... el inglés no tiene el nivel de inglés como para escuchar un audiolibro. En Storytel hay muchísimos libros en español, muchísimos. Entonces eso es una gran ventaja porque, y nuevamente, excelentes, los quienes narran los libros son fenomenales, la verdad. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Carmina, hablemos ahora de recomendaciones. Claro que sí. ¿Qué recomendaciones podemos darle a quienes están en las empresas, a quienes tienen sus emprendimientos? ¿Qué podrían leer? ¿Qué les aconsejas leer? Y cómo empezar. También, no sé si tienes sobre este tema,
y si no ya te estoy comprometiendo, No hay pena. para jóvenes emprendedores. O sea, yo veo que mi hijo le encanta estar haciendo emprendimientos, ¿cómo lo puedo ayudar para que tenga mayor probabilidades de éxito? ¿Cómo no? Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Los cisnes negros son aquellos acontecimientos totalmente inesperados y que cambian el rumbo de la realidad de un lado para el otro. Vamos a poner dos ejemplos de cisnes negros, uno positivo. Ninguno de nosotros hubiera pensado que íbamos a tener un papa latinoamericano. Tenemos un papa latinoamericano. Nadie hubiera pensado que un loco iba a venir con un avión, iba a chocar en la mitad de las Torres Gemelas. Pero no solo eso, sino que a los 5 minutos venía otro loco y chocaba otro avión en las Torres Gemelas. Esos son los cisnes negros que aparecen. Alejandro Melamed en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. Computadoras, impresoras, memorias, discos duros, webcams, audífonos, teclados, mouses, reguladores, cámaras digital, regletas, bocinas, tablets, netbooks, laptops. Si a usted le gusta leer, modernícese y lea en una tablet, donde también podrá oír música, ver YouTube y hasta jugar. Vea sus series de Netflix en una laptop. Cambie su impresora. Todo lo que necesite en tecnología lo encuentra en Intelaf. Nos encanta rodearte de tecnología. Llega la época del año donde reflexionamos acerca de lo que hemos vivido, donde las ilusiones y los sueños renacen. Y para estar preparados, Libertópolis llevará a usted el especial de fin de año. Una recopilación de los programas más relevantes de Contravía, Todo a Pulmón, Más Negocios, Contravía PM y Liber Viernes del 17 al 28 de diciembre por libertópolis.com, 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra Libertad. Ahora en el centro comercial Blue Plaza de San Cristóbal, un nuevo concepto de tiendas Intelaf. Y ahora Intelaf está en el centro comercial Blue Plaza en San Cristóbal. Puedes llamar al 2328-0094, 2328-0094 y ahí encuentras toda la tecnología que necesitas en Blue Plaza de San Cristóbal. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión y bueno, estamos hablando acerca de libros con Carmina Valdizán, por qué los empresarios y emprendedores deberían leer, ya hemos hablado de estos temas y ahora las recomendaciones, ¿qué recomendaciones le darías a los emprendedores y a los jóvenes que están emprendiendo? Bueno, a ambos les recomendaría leer libros sobre historias y casos reales de personas de éxito. Porque en estos libros de personas de éxito siempre hay éxitos y fracasos que se resumen. Por eso yo vuelvo a las biografías de estas grandes personas. Tenemos mucho que aprender de ellos porque es la vida real de estas personas. ¿Qué
que tener mucho cuidado. Nuevamente, busquen las reseñas, busquen los comentarios de otros lectores, porque hay mucho libro que te ofrece, lee este libro y vas a ser el empresario más exitoso del momento, ¿verdad? Entonces yo ahí sí soy un poquito más celosa y me recomiendo ir con autores un poquito más sólidos, personas que ya han publicado más libros y que los lectores los aprecian, porque no es solamente con este libro yo soy un gurú y entonces te vas a volver otro igual que yo. No, hay algunas de estas personas que escriben libros que ni siquiera son emprendedores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Busquen el autor, googleen el autor, porque es muy lindo, muy fácil dejarse llevar por un título y no necesariamente que vayas a adquirir. Si vas a leer, yo ahí sí diría, sobre todo en este tipo de libros, algo que de verdad te vaya a ser un poco más beneficioso. Ok. Y entonces, bueno, leer biografías. Y para los jóvenes, lo igual. Igual. Fíjate que hay inclusive formatos de biografías de estas personas adaptados para jóvenes. Inclusive como más para un público pequeño. Es nuevamente solo encontrar este libro. De esto, también hay libros de historias de éxito, nuevamente, de jóvenes empresarios que están saliendo, que están rompiendo estos esquemas. Volvamos a Mark Zuckerberg. Él cuando rompió los esquemas era un jovencito. Era un chiquillo, que tenía 22 años, 21 años, o sea, entonces regresemos a estas personas, muchos de ellos han empezado sus éxitos cuando eran muy jóvenes. Sobre todo, bueno, podríamos decir recientemente de que estamos hablando de la época de la tecnología. De la tecnología, correcto. En la cual muchos jóvenes lo que hicieron fue atreverse a pensar diferente y tratar de llevarlo a la práctica. Correcto. Y el por qué no, y entonces es ahí donde tenemos historias de los fundadores de Google. Y incluso muy interesante, muchas veces uno se pregunta esa parte efímera que hay en estos emprendedores y en estos negocios, porque uno ve surgir plataformas, surgir proyectos y desaparecer también. Y también hay libros que nos hablan de los grandes engaños de esto. Hay uno que está ahora muy famoso, me parece que se llama Bad Blood, que es de, ay Dios mío, ¿cómo se llamaba esta empresa? Era de una farmacéutica. Y la mujer ofreció el oro y el morro a sus... Sí, Bad Blood se llama, que es de John Carreño, que es sobre estas historias en Silicon Valley también de empresas que se han dedicado a engañar a las personas. Entonces creo que también es importante leer de eso para no caer. Nuevamente, hay mucho engaño. Entonces sí tienen que tener ese filtro. Por eso es mejor que vayan a las plataformas grandes donde este libro se ha vendido o no se ha vendido antes de caer en ese engaño, porque no se trata tampoco de desperdiciar tu tiempo leyendo cualquier cosa, ¿no? Ahora, así como uno puede leer cosas puntuales, como por ejemplo las biografías o libros que tengan que ver con, por ejemplo, emprendimiento, que hay clásicos en libros de emprendimiento como Lean Startup, sí. Y están otros libros clásicos. También leer literatura, ¿por qué sería bueno leer literatura en cuanto a ficción? La ficción tiene grandes beneficios, no solo porque te distrae y te descansa el cerebro en muchas cosas, sino porque hay un mito que la ficción no te enseña. Y yo lo rebato todo el tiempo. Yo leo muchísima ficción y he aprendido muchísimo leyendo ficción. Cuando yo estudié esta historia, me gusta contarla muchísimo porque es cierto, había el Homo sapiens y el Neandertal y terminamos de contar, no había nada más. Ahora unos 3-4 años estoy leyendo un libro que se llama The Atlantis Gene, algo así, es una trilogía de ciencia ficción. Y de repente empiezan a hablar del Homo floriensis y el Homo denisovans y todos estos tipos homínidos, exactamente, que están ahí, y estos cuando salieron, ¿qué pasó? Y te da una gran explicación el autor dentro de un libro, insisto, de ciencia ficción, o sea, totalmente estamos hablando de otra cosa, y te menciona esta raza, porque obviamente hay un virus en el ser humano, y entonces están analizando todos los genomas del ser humano. Entonces me voy a Google, claro. Entro a las páginas de Wikipedia y de ciertos científicos y en efecto aprendo de todas estas clases de humanoides. Entonces, ¿qué sucede? Este año que salió el descubrimiento de una especie que era mezclada de un Neandertal, me parece que con un Denisovan, yo sabía. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? O sea, ¿me entiendes? Me dio ese libro de ciencia ficción que muchas personas que desmeritan a la ciencia ficción específicamente hubieran dicho, ay, tú leyendo tonterías y perdiendo tu tiempo. Lo siento, señores, me ahorró años de estudio. En cuestión de segundos y me puso en perspectiva
Y sobre todo la ciencia ficción, muchos de estos libros han sido proféticos en muchos aspectos. Cuando tú lees a los clásicos de ciencia ficción, los de los 50, años 60, y si te vas más atrás, a un Julio Verne. Impresionante. Es impresionante, o sea, tomando en cuenta el contexto en el que él lo escribe, y entonces cuando habla de todo esto que para uno ya es un hecho. Así es. Entonces yo no creo que estés desperdiciando tu tiempo leyendo libros de ficción. Siempre va a haber algo. Las novelas históricas te enseñan muchísimo. Es otra forma de contar la historia. Inclusive este político norteamericano Greenwich o Newt, ¿cómo? Newt, sí, se llama Newt, que es republicano, está en Fox todo el tiempo. Él tiene un libro sobre una trilogía sobre la guerra de las batallas de independencia de Washington, que son fenomenales. O sea, históricamente hablando, lo escribió él con otros 2 historiadores, y en el prólogo del libro lo que dicen es que decidieron escribir la novela histórica para que fuera más digerible para la gente y que fuera más agradable que leer un libro de historia. Ellos mismos lo aclaran que lo hicieron por esa razón. Y lo que hace es, ahora, obviamente, como también lo decías, hay que tomar en cuenta las reseñas y correcto. Porque también hay que ver qué cosas. O sea, un escritor serio hace una investigación para tener todo el contexto de sus personajes, en cuál era el entorno en el cual se van a desenvolver. Sin embargo, no siempre pasa eso. Por ejemplo, un Ken Follett, es fenomenal la investigación que hace. Un Ildefonso Falcones, históricamente hablando, el mismo Arturo Pérez Reverte, en sus historias. O sea, son personas que tú por su nombre puedes confiar en ellos. Y sabes que así son. Sin ir muy lejos, el mismo Dan Brown, entre toda la fantasía y sus cosas, ha dicho cosas muy reales, y por eso no les agrada. Muchas críticas a órdenes religiosas, a órdenes esotéricas que él menciona. Ha dicho las cosas como son. Otra cosa que no les guste que lo diga, pero lo está diciendo. Y entonces es ahí donde uno empieza a aprender sobre. Ahora, obviamente cada quien debe ir descubriendo qué le gusta. Exactamente. Yo creo que no hay un género para nadie. Hay muchos libros que mezclan géneros. Por ejemplo, sin ir muy lejos, La Rebelión de Atlas es una mezcla de varios géneros literarios. Así que es de descubrir. Yo lo que creo es que empieza a leer un libro y si no te gusta, déjalo. Es la regla de oro para mí. Si no te gusta, no pierdas tu tiempo. Hay millones de libros por leer. Porque un libro sea de un Nobel o porque un libro sea muy famoso y todo el mundo te lo está recomendando, no necesariamente es el libro para ti. Así que esta es la Biblia de los emprendedores, y puede ser que tú no le saques nada al libro y te lo digan así: este libro es fenomenal. ¿Tú crees que también tiene cuando dices, bueno, esta es la Biblia o este es el libro que cualquiera debería leer que quiera emprender? ¿Tú crees que también hay momentos para acercarte a un libro? O sea, hay libros en que ese no es el momento y simplemente lo dejas, y que posiblemente 1 año, 2 años después, cuando te vuelvas a acercar a esa lectura, sea diferente? Totalmente. Y creo que la experiencia lectora en cada momento de tu vida, del mismo libro puede ser. Nosotros en la Ciudad de los Libros acabamos de leer El Gigante Dormido, de Kazuo Ishiguro, que fue el que ganó el último Nobel que se entregó. Es un libro de fantasía, que es curioso porque es un autor muy completo, entonces tiene muchos géneros. Y este es un libro sobre la memoria. Pero es un libro de fantasía y tiene muchas referencias literarias. Entonces, por ejemplo, Angélica, que es más joven de nosotras 3, ella es millennial, entonces ella hablaba y estudió letras. Entonces, para ella el libro fue de verdad un placer, porque hace llamadas constantes a otros libros de la literatura universal. Tú ves a un Dante, las leyendas de Arturo, etcétera, en eso. Sin embargo, para mí, de las cosas, yo que ya estoy mayor ahí, en ese sentido que me afectó es el tema de la memoria. Y en ese sentido Luisa y yo coincidimos mucho, porque es de una pareja de ancianos que se recuerda que tuvieron un hijo pero no saben qué pasó, porque en el lugar donde viven hay como una niebla y la niebla los hace olvidar las cosas. Entonces cuando salen de la niebla y la niebla se disipa finalmente, etcétera, y ellos recuperan la memoria, también entras en la duda de que es mejor saber o no saber. ¿Qué pasó? Entonces sí creo que es un libro de esos mágicos, y ahí dices tú, wow, este tipo sí se explica a uno por qué le dieron el Nobel. Definitivamente el tipo es brillante. Te pones a pensar y dices, definitivamente la experiencia de Angélica fue totalmente diferente a la nuestra, porque estamos en edades completamente distintas. A mí me pegó mucho más lo de la memoria y de si quiero saber o no quiero saber las cosas. Es preferible. Tengo un amigo que dice, yo ya estoy para olvidar, no para recordar. Exactamente. Exacto. Este libro te deja pensando, y muy recomendable, muy agradable, como te digo, y bueno, si eres un fanático de la literatura vas a encontrar
todo el tiempo. O sea, el libro es definitivamente hay guiños a muchísimas obras de la literatura universal dentro de la historia. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué pasa, por ejemplo, con libros? Y eso le hacía la pregunta a María del Carmen y a Jesús Chico en el programa anterior acerca de libros que podríamos llamar clásicos o libros que ya son muy conocidos, por ejemplo, libros sobre Sherlock Holmes, libros sobre intriga, ¿qué tanto también te ayudan? Y por otro lado, ¿cómo empezar o qué sugerirías tú para alguien que pues no desarrolló ese hábito y dice, ves que no hice ese hábito de lectura, en mi casa no leíamos, ¿cómo empezar? Si se puede. Sí. Vamos al corte, sí. Vamos al corte y regresamos. Claro que sí. Disfruta lo mejor de la San Martín, ahora desayunos, almuerzos y cenas hasta la puerta de tu casa. Si tú vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, puedes llamar al 22 15 15 15, 22 15 15 15 y la San Martín llega hasta la puerta de tu domicilio. Estamos platicando con Carmina Valdizán respecto a la lectura, por qué leer, qué libros. Hemos hablado de varios géneros que uno podría leer, ha dado algunos títulos en específico que podrían servirnos. Y la pregunta que te hacía era, ¿cómo generar ese hábito? Si yo no generé ese hábito, ¿cómo generarlo? ¿Qué consideras que sería la forma más amigable para empezar a generar un hábito? A ver, yo creo que para comenzar, una gran mayoría de personas en este país no han desarrollado el hábito porque en el colegio nos obligan a leer cosas espantosas que no nos interesan. Que dicen que es muy bueno y esos libros que pone el Ministerio de Educación o porque hicieron contacto con el autor o no sé qué, difícilmente los aprecias. Entonces creo que ahora hay muchísimo libro apto para las juventudes, de historias que le importan a los jóvenes y que tienen un impacto para ellos de una manera u otra, desde niños a jóvenes. Y la única forma que yo recomiendo que vas a tomar el hábito de la lectura es que te enamores de un libro. Allá afuera hay... O sea, no nos alcanzarían no sé cuántas vidas para terminar de leer toda la producción de libros que hay en el mundo. Entonces, entre todos esos cientos de miles de millones de libros, hay uno que es para ti. Y vuelvo a lo mismo, si lo empiezas a leer, no porque te lo recomendaron, no porque te dijeron, y sé honesto contigo, que no te dé pena, a lo mejor eres un hombre pero te encanta el romance y eres un llorón en todas las películas, eso no tiene nada de malo, compra un libro, hay romances hermosos, y léelo, o sea, no tiene nada de malo, la lectura es algo íntimo, métete a tu cama, en tu cuarto y que nadie te vea leyendo, no tienes que salir a la calle a leer el libro, o sea, ¿te gustan las biografías o eres fanático del deporte? Hay biografías de todos los atletas habidos y por haber. De Messi, de Ronaldo, si te gusta el fútbol, de tenistas, de corredores de Fórmula 1, de gimnastas. Hay biografías de todo. Entonces busca ese, si te gusta la cocina, biografía de grandes cocineros, de grandes chefs, busca ese libro. Según lo que a ti te gusta, tu interés, pero te gusta la arqueología, te gusta la historia, la arquitectura. Hay libros para todo. Entonces yo creo que es que no ha llegado ese libro que a ti te va a interesar verdaderamente y te has dejado llevar porque todo el mundo dice tenés que leer, y para mí no hay nada peor que yo te diga tenés que leer este libro. Yo les puedo recomendar el libro, pero puede ser que ese libro que para mí es fenomenal, para ustedes sea la basura más grande del mundo. Y es cuestión de gustos lectores, o sea que yo me centraría en eso. Lee lo que te gusta y sé honesto contigo mismo a la hora de leerlo. Nuevamente, con el romance pasa muchísimo. Hay mucha gente que dice, ay, qué basura leer romance, no sé qué, pero es un género popular y hay de todo tipo de romances. Que está muy menospreciado. Menospreciado, totalmente. Hay excelentes romances. Vamos a lo de los clásicos. Lea Jane Austen. O sea, Jane Austen es fenomenal en romance. O sea, y es más bien comedia romántica. Jane Austen se puede decir, todo lo que Jane Austen escribió, todas las comedias románticas actuales se basan en algo que ella escribió. Es increíble. Si eres una feminista y quieres leer feminismo original, lee Jane Eyre de Charlotte Bronte. O sea, ahí está. En el año 1800, una mujer que rompe los esquemas y que se atreve a decir que no, y al final del libro todavía dice, lector, me casé con él.
con todo el ímpetu de lo logré, o sea, en esa época. Es increíble y es un precioso romance, es un gran libro. Tenemos los clásicos de ciencia ficción, tenemos los clásicos, por ejemplo, Drácula, que bueno, es ciencia ficción, pero son vampiros. Todos los vampiros, aunque Drácula se forma en historias antiguas de vampiros, una vez sale Drácula, el personaje como tal, todos los vampiros tienen que ver con Drácula. Diferentes y muchos de ellos basura, pero Drácula como tal es una bella historia, es una historia de amistad y de amor, si no lo sabían se los cuento. Y Drácula ni es bonito, ni brilla en la noche, ni nada, es un desgraciado. El vampiro como tal, pero toda la historia alrededor de Drácula yo diría que es una historia de amistad y un romance. Por eso es un libro hermoso que vale la pena leer, La Vuelta al Mundo en 80 días. Todos los de Julio Verne, diría yo. Hay quienes les gusta las historias de terror. Hay muchas historias, está Lovecraft, por ejemplo, que es de los clásicos de los 50s. Sí, más o menos ahí es donde como que se vuelve como más popular él, o sea, son cuentos de terror. Edgar Allan Poe, por favor, o sea, el padre del terror. Hay muchísimos los clásicos. El problema que estamos teniendo ahora en los clásicos es nuevamente, yo te estoy diciendo que estos libros son fenomenales y los tienes que leer, pero si tú no eres lector, puede ser que los clásicos en este momento los sientas un poco pesados y un poco fuera de... A ver, yo el otro día hablaba con unos chicos que son lectores y me comentaban que para ellos ha sido una experiencia diferente leer libros escritos por autores ingleses. Yo no tengo ese problema. ¿Por qué? Porque hay como muchas palabras de usanza del tiempo, de clases sociales, de cómo era, y estos chicos no lo han leído. Entonces les choca un poco. Pero entonces primero tienes que ser un lector para poder apreciar estas grandes obras de la literatura universal. O sea, no te metas a leer a Shakespeare de entrada porque de verdad estás cometiendo unos errores más graves de tu vida. Lee algo. Aunque te apasione el romance. Aunque te apasione el romance, sobre todo los de Shakespeare, que todos son tragedias. Sí. Pero cuando ya eres un lector, vas a coger a Shakespeare y vas a decir, este tipo era un genio. Pero tienes que llegar a ese momento. Es como decir, no te vas a montar en una bici si no has aprendido, o sea, no vas a tomar una bici de carrera o de montaña, exacto, te vas a ir a hacer montaña si nunca has usado una bici. Exactamente. O sea, yo creo eso, que hubo un tiempo, cuando empieza la literatura, el 1800 y todo eso, que se leían esos libros, porque era lo que había. Y es más, se iba a los griegos, se iba a los verdaderos clásicos, que te ibas a los griegos y leías eso. Hoy hay mucha más variedad para el lector, y creo que nuevamente, creo que hay un tema de época, que estas juventudes les cuesta ponerse en el lugar de esa época. Y si no han entendido en el nivel sociocultural y todo eso, les van a ser totalmente ajenos a lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser que tenga esclavos esta gente? O sea, ¿cómo puede ser que vivan? O sea, son cosas que cuando ya has leído lo suficiente, que te ha subido, porque la lectura siempre te va a subir el nivel de cultura de una u otra manera. Y te sube el nivel de cultura en ese sentido y ya lees un clásico, puedes aprender la genialidad del autor y que muchas de estas obras son atemporales y por eso se llaman clásicos, porque las historias son tan vigentes ayer como hoy. Entonces creo que ahí es como ese punto de encuentro entre una y la otra. Si tuvieras que armar tu lista de los libros que has leído y que te han llamado más la atención durante este año, que sé que han sido muchos. Sí, ya hay bastantes. Y tuvieras que elegir 5, ¿cuáles serían? A ver, las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, número uno. Es un libro fenomenal. Es un libro de cómo vivir la vida, pero te da consejos como que quieres poner orden en tu vida, comienza por hacer tu cama todas las mañanas. Es lo más básico que he leído en mi vida, pero tiene toda la razón. Claro. ¿Cómo pretendo ser un empresario exitoso si no puedo hacer mi cama en la mañana? O sea, comiencen por ahí, pregúntenselo ustedes. O sea, es parte de ese éxito en la vida. Definitivamente, creo que ese libro es, por mucho, de las mejores lecturas del año. ¿Y ese libro podrías, por ejemplo, regalárselo a un joven? Sí, es más, o sea, sí Jordan Peterson tiene un grupo de seguidores, sobre todo hombres jóvenes, porque recuerda que en nuestros días desgraciadamente hay una guerra contra la masculinidad. Y él en sus pláticas de YouTube, tiene un canal de YouTube con muchísimos seguidores, es un fenómeno Jordan Peterson, y Jordan Peterson lo que ha logrado es darle esa voz a los jóvenes. En un principio lo seguían mayoritariamente hombres jóvenes que estaban buscando a alguien que no los hiciera, que los validara, que no los hiciera sentir mal por ser hombres, porque hoy es culpa del patriarcado, es culpa de ser hombre, toda esa carga moral que les están tirando a los hombres y estamos cometiendo un error terrible en desmasculinizar al hombre.
Yo no digo que el machismo sea positivo, pero es que no puedes desmasculinizar a un hombre y hacer que se sienta mal por ser hombre. O sea, el hombre nació fisiológicamente para orinar parado, no pretendas que orine sentado, y hay muchas mujeres que ya lo proponen y ya los obligan a los maridos. O sea, es algo espantoso al punto que estamos llegando, y Jordan Peterson ha encontrado un lugar para esta gente, el regreso a los valores tradicionales. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Para mí fue un libro fenomenal. Yo creo que él definitivamente tiene un lugar. Otro libro que leí este año que me encantó mucho fue Patria, de Fernando Aramburu. Librazo, súper recomendado. Más que la historia es como lo cuenta Fernando Aramburu. Habla del conflicto vasco y nos pone en contexto de dos familias vascas, una de cada lado de la historia. Y a diferencia del error que están cometiendo muchos autores nacionales, y ahí sí hago la crítica totalmente abierta, que cuentan solo para quedar bien un lado o el otro de la historia, aquí nos enseña que todos los conflictos son humanos y en todos hay dos lados de una historia y que ambos se ven afectados de la misma manera. Y que no hay buenos ni malos. Hay personas que vivieron los hechos y cada quien los va a contar como lo tocó vivir. O sea que definitivamente Patria, de Fernando Aramburu, es fenomenal. Luego leí una novela médica que me sorprendió mucho. Es una novela nueva que se llama The Way of the Flesh. Lo escriben bajo el seudónimo de Ambrose Parry. Es una pareja de esposos. Él es escritor, que escribe otro tipo de libros, misterios me parece, y ella es anestesióloga. Y sacando su tesis doctoral, descubren muchos casos y muchos avances de la medicina en Edimburgo en el 1800. Entonces ellos crean una serie, este es el primer libro de muchos en base a los descubrimientos médicos que han habido, y entonces el primer libro es cómo se empieza a desarrollar la anestesia y los usos de la anestesia. Pero el libro tiene cosas muy crueles y muy fuertes de cómo se ejercía, por ejemplo, la medicina. En este caso, estos doctores son como lo que sería un ginecólogo moderno, eran hombres parteras, se podía decir, ya eran médicos porque tenían el estudio, pero hacían el trabajo de parteras en muchos momentos y las cosas que tenían que pasar. Es un libro hasta fuerte en ciertos ejemplos que pone de cómo era la práctica de la medicina, pero señores, solo hacíamos a valorar lo que tenemos hoy. Gracias a Dios. Hemos evolucionado. Como hemos evolucionado en 1800 para acá. El libro fenomenal realmente. Vamos a ver, definitivamente me gustó mucho. A ver, Dios mío, aquí estoy con mi lista de libros para ver de todos estos cuáles vale la pena rescatar, porque hay de todo, ¿verdad? Sobre todo que ahora estoy reseñando para NetGalley, entonces, definitivamente, si les gusta la novela negra, Pierre Lemaitre, que es Lemaitre, o como se pronuncia, no hablo francés, señores, pero fantástico, escribe una novela negra que se llama Irene, me encantó. Definitivamente es una tetralogía, cuando son 4, ¿verdad? Sí. Tetras, sí. Empieza Irene, luego viene Alex, luego viene Rosie y John, y por último Camille, que supuestamente son casos de asesinos en serie, la verdad muy muy buena para el género de novela negra. ¿Quién más? Las 7:30 muertes de Evelyn Hardcastle. Wow. Estos libros como El Día de la Marmota, que las personas tienen que revivir el día, pero tienes que descubrir un asesinato. Sin embargo, esta persona, en vez de despertarse y revivir el mismo día de la misma manera, lo revive en diferentes cuerpos, en diferentes personas. Entonces, hay diferentes personas de él, se puede decir, reviviéndolo. Y al final, el final no te lo esperas, es totalmente futurista. Entonces, fue una lectura muy amena, muy, muy agradable. Hay otro libro que leí que es de emprendimiento, a mí que es en lo que trabajo realmente, que es en contar historias, ¿no? Este libro se llama Building Story Brand, y es que las marcas muchas veces necesitan una historia detrás, y cómo construir esta historia detrás de una marca. Entonces sí, es un libro más de emprendimiento, más de marcas, pero también es de storytelling, de cómo contar estas historias de forma correcta para las marcas, definitivamente. No sé, yo creo que me pasé los 5 ahora. Este era el sexto. Ok, sí, ese era. Perfecto, pues muchas gracias, Carmina. Y pues, por último, estamos por ya terminar el programa. ¿Algo con lo que quieras concluir? Bueno, les puedo recomendar ciertos títulos de libros para emprendedores para el segmento. Creo que Tony Robbins, que es uno de los autores más sólidos en ese sentido, tiene un libro que se llama Inquebrantable y es sobre cómo organizarte a nivel de finanzas. Y yo siento que eso es algo importante, seas emprendedor o no seas emprendedor. Como si pones en orden tus finanzas con pasos sencillos que cualquier persona pueda aplicar,
creo que lo puede lograr. Este libro está en Artemis a la venta, definitivamente. Luego, que está muy de moda el neuromarketing, y que es, no le vendas a la gente lo que te dicen que le gusta, sino que lo que la mente le gusta. Por ejemplo, que yo te diga, María Dolores, el color rojo es el color más popular, pero definitivamente la tendencia y la mente humana se inclina primero por el verde, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? No crean que lo estoy diciendo en serio. Así como, no es literal. No es literal, es un ejemplo. Es muy bueno, definitivamente. Se llama Vende la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik. Okay. Excelente libro también. Hay 2 libros que creo que también vale leer la pena. Es uno, la historia de Airbnb y cómo estos negocios que han roto todos los esquemas, cómo han puesto a temblar, así como un Netflix, Airbnb ha puesto a temblar a los hoteles. Cómo vino a cambiar los esquemas. Es muy bueno, y si estás pensando en empezar un negocio, no tengas miedo. Y es como el caso de Uber, ¿no? Uh-huh. Por más críticas que le hagan, también está el libro de la historia de Uber, de cómo el libro de Uber, te voy a decir. Les voy a dar los títulos porque la historia de Airbnb es de Lee Gallagher y el de la travesía de Uber es de Adam Lashinsky, que nos cuenta la historia del fundador de Uber y cómo él empieza, sus orígenes humildes, ¿no? Y todo esto también puedes leerlo en el libro, bueno, no todo esto, pero puedes leer más allá de la innovación, que son la disrupción realmente, porque todos estos negocios han venido a crear una disrupción, que esa es la palabra en español, precisamente estaba tratando de recordarme, de Mario Borghino. Este libro se llama Disrupción más allá de la innovación, porque la disrupción ha venido a cambiar, no ha venido a innovar y a crear algo nuevo, ha venido a cambiar los esquemas de métodos de negocio antiguos, y esto los ha venido a cambiar. Entonces claro, ahí podemos enmarcar dentro de la disrupción a Airbnb y a Uber. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado durante este programa. Tienen ahí una buena colección de libros para poder disfrutarlos este fin de año y empezar a generar ese hábito. Encuentra ese libro que es para ti, que te está esperando allá afuera. Así es. Lean mucho y feliz año. Feliz año a todos, que tengan un excelente fin de año. Nosotros en la próxima semana les tenemos preparados un especial donde vamos a estar pasando varios programas y vamos a tener ahí toda una compilación de programas a partir del próximo lunes, así que nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que tengan una excelente noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.